Vamos a retomar nuestro estudio de la palabra, hermanos, en Éxodo 25, versos del 23 al 30. Éxodo 25, versos del 23 al 30. Estamos estudiando cómo es que el Señor mandó a su pueblo a través de Moisés que construyeran un tabernáculo, pero no solo un tabernáculo. Entendemos que el tabernáculo es como un templo a manera de tienda que se levanta y se vuelve digámoslo, a guardar, y avanzan porque el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Amén. Entonces era un templo móvil, pero este templo tenía ciertos elementos, ciertas cosas que debían de estar ahí guardadas. Y encontramos que el Señor de alguna manera mandó construir primero una arca que se conoce como el arca del testimonio. Ya lo hablamos en sermones anteriores. Pero ahora no solo era el arca, sino que también Dios manda que construyan una mesa para que en esa mesa se colocaran unos panes. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos entonces a Éxodo 25, versos del 23 al 30. Voy a dar lectura, hermano, hermana, y vamos a ir a partir de ahí estudiando esta palabra. Dice la palabra del Señor: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de su anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Mira, hermano, nosotros encontramos aquí este pasaje con detalles acerca de la mesa. Pero quiero decirte algo, lo importante en este punto no es la mesa. La mesa sigue siendo un objeto hecho por los hombres, sí, forrado de oro y con ornamentos y con decoraciones, sí, definitivo. Pero ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué es lo trascendente aquí? El uso de la mesa. ¿Para qué era usada esta mesa? Te has de preguntar, ¿verdad? ¿Para qué se tendría que usar esta mesa? Hermana Esther, ¿puede abrir la puerta? Creo que alguien quiere entrar, por favor. Gracias. Gracias, hermana. Lo importante no era la mesa como tal. Lo importante es para qué era la mesa. ¿Qué había en la mesa? ¿Qué se iba a colocar en la mesa? ¿Qué función iba a tener esa mesa en el plan de Dios? ¿Por qué Dios determinó mandarle al pueblo que construyera una mesa de esas características? ¿Y qué iban a poner ahí? Dice la escritura en el verso 30 que lo que iban a poner ahí era algo llamado el pan de la proposición. Esta mesa se iba a colocar en el lugar santo. Recordemos que el tabernáculo tenía 2 espacios, el lugar santísimo y el lugar santo, y el atrio, que era el patio, digámoslo.
En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza y en el lugar santo iba a estar esta mesa con unos panes. Si nosotros vamos al libro de Levítico, vamos a encontrar la receta con la que se tenían que hacer los panes. Eran panes sin levadura, panes de ciertos granos, con ciertas condiciones. Así se tenían que elaborar los panes. Y estos panes los comía el sumo sacerdote en ocasiones muy particulares, en momentos muy específicos. Y este pan se tenía que estar haciendo constantemente porque de alguna manera este pan también representaba la provisión, el sustento, el sostenimiento que Dios tenía para su pueblo. Amén. Entonces, el pan en alguna manera representaba ese sustento que Dios daba para su pueblo. Porque recordemos, fíjense ustedes, este mandato el pueblo lo recibe cuando van en el desierto, y de alguna manera Dios iba a garantizar que se pudiera cumplir este mandato. Es decir, el pueblo iba a tener grano para hacer harina, para poder hacer estos panes. ¿Cómo? Pues Dios lo iba a garantizar de una manera, digámoslo así, tal vez milagrosa. Pero entonces, mientras el pueblo no llegara a la tierra prometida, pues no tenían dónde sembrar o cómo sembrar. Por lo tanto, Dios estaba garantizándoles que esto se cumpliera. Es decir, que Dios iba a proveer. Entonces, estos panes tenían ahí esa idea de el sustento que viene de parte de Dios. Amén. Como nosotros no somos judíos, pues de alguna manera esto pues nada más pudiera ser como un asunto anecdótico o como un asunto cultural o como decir, ay, mira, hoy aprendimos que había panes ahí. Pero ¿qué trascendencia tiene para nosotros como cristianos hoy en día saber que había una mesita que iba a tener panes dentro del templo de Dios? ¿Qué trascendencia tiene para nosotros hoy en el siglo XXI en México, que no somos judíos, que además ya no hay templo, que además ya no hay tabernáculo? ¿Qué importa esto a nuestras vidas? Pues fíjate, mi hermano, que tiene mucha importancia para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos la Escritura, debemos de tener en claro esto. Sobre todo, hermano, cuando leamos el Antiguo Testamento, tú y yo tenemos que leer el Antiguo Testamento con una visión acerca de cómo Cristo está representado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿De qué manera nosotros podemos ver a Cristo en este pasaje? Y aquí la pregunta que yo te hago es, ¿cómo nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje que nos habla de una mesa que iba a tener panes? ¿De qué manera, hermano? Pues fíjate que la palabra nos tiene la respuesta. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo capítulo 4, versos del 3 al 4. Amén. San Mateo capítulo 4, versos del 3 al 4. Amén. Cuando tú y yo leamos el Antiguo Testamento, debemos de leerlo pensando, preguntándonos, este pasaje que acabo de leer del Antiguo Testamento, ¿cómo me muestra a mi Señor Jesús? ¿Cómo puedo ver yo al Señor Jesucristo a partir de este pasaje? Amén. Y fíjate qué interesante es, porque pareciera que este asunto de los panes no tiene mayor importancia, pero es muy importante en la vida de nosotros hoy como creyentes en el Señor. Y tenemos capítulo 4 de Mateos, versos del 3 al 4. Amén. Le voy a dar lectura, hermano. Ponga mucha atención. Dice la palabra del Señor. Y vino a él el tentador, es decir, vino a Jesús el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren, la Escritura nos dice que el Señor Jesús fue tentado.
el apóstol Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, nos menciona que Cristo se compadece de ti y de mí porque Él fue tentado en todo, como tú y yo, hermano. ¿Has pasado por tentaciones? Qué tremendo, hermano. Yo creo que, no sé tu vida, pero en lo que a mí respecta, digo, caramba, tentaciones aquí, tentaciones allá, pruebas aquí, pruebas allá. Y a veces pensamos o sentimos o creemos que solo a nosotros, ¿verdad? Nos sentimos como el dicho que dice que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas. Y a veces nos sentimos ese perro flaco lleno de pulgas y pensamos que solo nosotros y que solo a nosotros y que solo yo y por qué yo y nos sentimos tan mal. Pero yo te quiero decir, hermano, hermana, que el Señor Jesús también padeció tentaciones. También el Señor Jesús fue tentado. Nada más que a diferencia de ti y de mí, pues el Señor Jesús no cayó en tentación. Pero el Señor sabe lo que es ser tentado. El Señor Jesús sabe lo que es que nuestra carne, que nuestro cuerpo sea tentado a desobedecer a Dios. Porque finalmente la tentación es eso, es una invitación a desobedecer a Dios, a ir en contra de su voluntad. Y entonces vemos cómo aquí el Señor Jesús fue tentado. El enemigo lo tentó. Las tentaciones no las trae Dios. Ay, es que Dios me puso una tentación. No, hermano, eso no es así. Las tentaciones vienen del enemigo. Y el enemigo te tienta según tu carne, según tu propia concupiscencia. Es decir, según lo que a ti en tu carne te causa tentación. Hay personas que les causa tentación, por ejemplo, el alcohol. Hay personas que les causa tentación los juegos, las maquinitas estas que están en las tiendas, son una tentación. Yo te puedo decir, para mí, ver esa maquinita, para mí no es tentación, pero hay personas que no pueden ver una maquinita porque se van y se pegan ahí y pierden 3, 4, 5 horas y mucho dinero. Entonces, el Señor Jesús fue tentado. ¿Por qué? Porque tenía 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno. ¿Qué significa ayuno? Que no había comido. Y entonces el Señor Jesús seguramente tenía hambre. ¿En qué fue tentado? En comer. A veces la comida, hermano, hermana, es una tentación. Pregúntenle a los diabéticos. ¿Verdad? Entonces está el Señor Jesús siendo tentado. El enemigo le dice, oye, tú tienes hambre, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O sea, la tentación era que comiera, pero fíjense cómo fue el tema. El diablo dándole instrucciones de qué hacer al Señor Jesús. El Señor Jesús le dice, la respuesta del Señor Jesús es tremenda. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Aquí el Señor Jesús nos dice que efectivamente el hombre necesita alimento para su cuerpo, para ser sustentado, para vivir. ¿Sí? Necesitamos comer, porque si no comemos al tiempo, pues vamos a morir. Esa es la realidad. Si tú y yo no comemos o comemos mal, eso nos va a generar una cuestión de enfermedad y vamos a morir. La anemia, ¿verdad? Tiene que ver con eso, que no come o que no se nutre correctamente. Pero el Señor Jesús no solo habla del alimento para nuestro cuerpo, sino que también el Señor Jesús aquí está hablando del alimento, del sustento para nuestras almas, el alimento y el sustento para nuestra condición de vida espiritual. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios, la enseñanza de su palabra es alimento para nuestra vida. Es alimento espiritual, hermano, hermana.
Y mira, qué importante es que tú y yo entendamos que cuando leemos la palabra de Dios, hermano, estamos comiendo para el alma, estamos comiendo espiritualmente. Y también, fíjate, a veces como somos descuidados en nuestra alimentación de nuestro cuerpo, también muchas veces somos descuidados en la alimentación de nuestra alma, en la alimentación que tiene que ver con el consumo de la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando desayunas poquito en la mañana? ¿Qué pasa cuando desayunas poquito? Llega a las 2, 3 de la tarde y ya tu pancita ya te está reclamando, ¿verdad? Ya te dice, oye, ya, échale algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando también tu comida espiritual es muy ligera o de plano no hay alimento espiritual en tu día a día? ¿Qué pasa? Comenzamos a debilitarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona está débil en su cuerpo? ¿Qué pasa cuando una persona está débil? ¿Tiene ganas de hacer cosas? ¿Tiene ganas de trabajar? ¿Tiene ganas de ver la tele? ¿Tiene ganas de leer? ¿Tiene ganas de salir? No tiene ganas de nada, ni de cambiarse, ni de vestirse, ni de nada. Decía mi hermano a la hora de los testimonios, ¿verdad? Que comía una tortilla al día. O sea, si no te alimentas, no tienes ganas de hacer nada. Hermano, se preguntará entonces, ¿por qué espiritualmente no queremos hacer las cosas que tenemos que hacer? ¿Por qué espiritualmente no nos dan ganas de salir a compartir el evangelio, de llegar a tiempo a la iglesia? Mire, hermano, ese es un detalle importante, ¿eh? No es un reclamo ni es nada, pero hermano, vea, llegamos, dijimos que íbamos a tener nuestro servicio a tal hora y luego ya nos hemos recorrido de tal forma que ya lo empezamos media hora después. Lo seguimos recorriendo y ¿sabe qué? Pues no vamos a tener servicio porque, ¿qué pasa? Pues estamos desganados entonces. Eso quiere decir, hermano, que estás desganado. ¿Y por qué estás desganado? Porque muy probablemente no te estás alimentando de la palabra. Hermano, aliméntate de la palabra porque ese es el sustento para tu vida. No puedes tú satisfacer tu apetito espiritual solo con venir el domingo y escuchar la palabra, hermano, de verdad. No se puede. Es como que si tú quisieras dar una sola comida a la semana. A ver, cálale, una sola comida a la semana. ¿Podrás vivir? ¿Se podrá, hermano? No, no se puede. Necesitamos comer. ¿Cuántas veces, por lo menos cuántas veces al día, hermano? Por lo menos 3 veces al día. Para estar sanos, 3 veces al día. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros alimentarnos de su palabra, de la palabra de Dios en nuestra vida, hermano? Diario. Eso es un alimento espiritual, hermano. Y a veces a mí me da, ¿cómo decirlo? Tristeza ver cómo en nuestro día a día hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo, pero menos para la palabra. El domingo, fíjate bien, hay tiempo para todo, para paseos, para parques, para ir de compras, para las albercas, allá viene el regreso a clases, hay que ir a surtir la lista de útiles, ¿verdad? Ah, que vino fulanito de visita, vamos con la visita, que vino la comadre, pues vamos con la comadre. Y para todo hay tiempo, se llega la hora del servicio y dices, no, pues ya no alcancé a ir. Pues hermano, ahí estamos faltando a el banquete espiritual de la semana. Es decir, la palabra, el mensaje. Porque mira, hermano, no es mi mensaje. Mira, yo no te vengo a hablar de las cosas que a mí me gustan. Yo no te vengo a hablar de mis aficiones. Yo no te vengo a hablar de eso. Imagínense que yo aquí viniera a hablarles de, no sé, de mis gustos. Ay, hermanos, fíjense que hoy en la mañana fui a hacer tal cosa y me gustó mucho. A eso no vengo, hermanos. Aquí venimos a predicar la palabra del Señor Jesús, el Evangelio.
y a aprender de ese evangelio, a aprender de esa enseñanza. A eso venimos, hermano. Y si no vienes, y si no vengo, y si pones otras cosas antes de importancia a la palabra, hermano, ¿qué estás queriendo decir? No a mí, al Señor, no es importante. Puede esperar. Y hermano, debiera ser prioridad en nuestra vida. Debiera ser. Así es que mi hermano, si no lo es, si no es una prioridad en tu vida alimentarte espiritualmente, hermano, por eso estamos como estamos. ¿En qué fallé? A ver, hermano, piénsale a la luz de la palabra. ¿En qué me equivoqué? Piénsale a la luz de la palabra. ¿Por qué me siento desanimado? A ver, piénsale a la luz de la escritura. ¿Por qué te sientes desanimado? ¿Por qué te sientes desanimada? ¿Por qué no te dan ganas? ¿Por qué? Porque el alimento espiritual que te da la energía, que te da el querer y el hacer las cosas, pues no está presente. Así de fácil. Entonces, aquí el Señor Jesús sienta las bases para que tú y yo entendamos que la palabra del Señor es un pan, un alimento espiritual para nuestra vida. Es el pan espiritual para nuestra vida. El Señor Jesús dice en la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Danos el pan nuestro de cada día. Pero no solamente se refiere al pan que comemos por la boca, sino al pan de su palabra también. Hermano, que no falte la palabra de Dios en tu vida. El apóstol Pablo en Colosenses nos invita, dice que abunde la palabra de Dios en nuestras vidas. Que abunde. Tenemos que aplicarnos, hermanos, delante de Dios, reconocer que no nos alimentamos lo suficiente. Que llegas a casa después del servicio, si traes tu Biblia, y luego ya la dejas ahí, y ahí se queda toda la semana ahí. Es más, a veces hasta sirve de sostén para otras cosas, ¿verdad? Pones la Biblia y luego arriba le pones otra cosa y luego otra cosa y eso. No, hermano. Tenemos que reconsiderar qué alimentación estamos teniendo para nuestra alma. Amén. Ahora, el Señor Jesús claramente entonces nos dice que su palabra es alimento espiritual en relación al pan, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 32. Amén. San Juan, capítulo 6, verso 32. Mira, qué interesante aquí lo que el Señor Jesús nos está diciendo. San Juan, capítulo 6, verso 32. Amén. ¿Ya lo tienes? Voy a dar la lectura. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 31. Observa, hermano. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Hay un diálogo del Señor Jesús con varios seguidores suyos. Y en este diálogo ellos le dicen, oye, nuestros padres comieron el maná que cayó del cielo. Y efectivamente, eso fue cierto. En el desierto Dios alimentó a su pueblo con pan que Él proveyó, un pan, digámoslo, celestial, que caía en la mañana y la gente comía de ese pan y ese era su sustento, porque repito, no tenían dónde sembrar, no tenían qué tierra sembrar en el desierto, pues en el desierto no se siembra, no hay cosecha, no hay manera. Entonces Dios los sustentaba. El alimento de sus cuerpos no dependía de ellos, sino dependía de ¿quién? De Dios. Lo que Dios les daba, ellos se alimentaban. Amén. Ahora observa la respuesta del Señor Jesús. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. A ver, ¿qué está diciendo aquí el Señor Jesús? El Señor Jesús le está diciendo, ese pan no se los dio Moisés y no era un pan verdaderamente celestial. Ah, caray. Y entonces, ¿cómo? El Señor Jesús está contradiciendo
un hecho histórico. No, observa lo que el Señor Jesús está diciendo aquí. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hace un momento yo te decía que cuando leamos el Antiguo Testamento nos preguntemos, aquí en esto que acabo de leer, ¿cómo puedo ver al Señor Jesucristo? Y fíjate, aquí el Señor Jesús da en el punto clave. ¿Qué les quiere decir? Cuando en el desierto sus padres comieron de ese maná, de ese pan que bajó del cielo, estaba Dios preparándolos para este momento, dice el Señor Jesús. Para este momento, para el verdadero pan. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús continúa diciendo, sus padres comieron de ese pan y murieron. Sus padres comieron del maná y ¿qué pasó? Murieron. Entonces, no era un pan que diera vida eterna, no era un pan de verdad celestial, era un pan para el sustento de sus cuerpos. Pero el Señor Jesús dice, pero la finalidad no es el sustento de tu cuerpo. Y aquí, hermanos, hay una brecha muy interesante. A veces nosotros pensamos que al creer en Cristo, que al estar aquí escuchando, estudiando la palabra, nosotros vamos a obtener recompensas o beneficios que tienen que ver con nuestro bolsillo, que tienen que ver con nuestra calidad de vida, que tienen que ver con nuestro bienestar aquí en la tierra. Y yo te pregunto, hermano, ¿esa es la finalidad del Señor Jesús? Para eso el Señor Jesús murió en la cruz, para que a ti te vaya bien aquí en la tierra, para que tú vivas bien aquí en la tierra, para que seas feliz aquí en la tierra. Para eso el Señor Jesús murió en una cruz, hermano. Yo te pregunto, ¿para eso murió? No, para eso no murió. Fíjense qué confusión en la que estamos viviendo ahora aquí en la tierra. Vivimos en un mundo trastocado por el pecado, afectado por el pecado, dañado por el pecado, ¿cierto? Y queremos vivir bien. Como que está tremenda esa parte, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que está impactado por el pecado a tal grado que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y nosotros queremos vivir en ese mundo, queremos vivir bien. Jesús nos dice, oye, no son del mundo. Hermano, tú y yo no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Ahora, esto no quiere decir que Dios quiera que te vaya mal. Esto no quiere decir que Dios quiera hacerte la vida de cuadritos. No. Lo que quiere decir es que el Señor Jesús murió en una cruz para traer salvación y vida eterna a nuestras vidas. Porque este mundo, esta tierra, estos cielos, esto que tú y yo vemos, es pasajero. No es eterno. El Señor Jesús quiere llevarte a ti y a mí a vivir en su presencia por la eternidad, donde entonces sí encontraremos gozo eterno. Amén. Pero ese gozo eterno, hermano, no lo vamos a encontrar aquí. Por eso el Señor Jesús murió en una cruz, para sacarnos de este mundo, para llevarnos a su presencia. Para eso murió el Señor Jesús. Eso es lo que les está queriendo decir a estas personas cuando les dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, es decir, ese alimento espiritual que te sustenta, pero que es capaz de darte vida eterna aún después de la muerte. Tan poderoso es ese alimento espiritual que Dios trae a nuestras vidas, que tiene un impacto aunque tú y yo vayamos a morir. Fíjate, hermano, aunque tú y yo vayamos a morir. Ve lo que dice el verso 48 y 49. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Es decir,
Lo que el Señor Jesús nos da como palabra, como enseñanza, como alimento espiritual para nuestras vidas, tiene poder para darnos vida eterna. La enseñanza del Señor Jesús es entonces una enseñanza ¿para qué? Para vida eterna. Una enseñanza que nos permite, ¿cómo decirlo? Visualizar que estamos llamados a una vida eterna con Él. Y claro, y en el camino, ¿sabes qué? Pues Dios nos bendice, Dios nos ayuda, porque Dios no quiere que nos vaya mal, no nos confundamos, no es eso lo que Dios nos quiere decir, no es eso lo que Dios quiere transmitir a través de este mensaje. Pero también es muy importante que nosotros entendamos que el Señor Jesús busca en nosotros más que alimentar nuestro cuerpo. Él busca alimentar nuestras almas, Él busca alimentar nuestro espíritu, Él busca alimentar nuestro interior, porque es a través de ese alimento que nosotros vamos a tener una promesa de vida eterna y de salvación. Para que el que de Él come no muera. El Señor Jesús quiere que tú y yo no muramos. Por eso nos da de su palabra, de su alimento, de su sustento, para que lo comamos y ese alimento nos vivifique y esa palabra nos dé vida eterna. Cuando el Señor Jesús terminó de disertar, de debatir, de dialogar con estas personas, ¿sabes qué dijeron? Los que lo estaban oyendo, escuchando, dijeron, estas palabras son muy duras, no las podemos oír. No entendieron lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y así hoy en día, hermano, hermana, hay mucha gente que no entiende esto. Que se nos quedan viendo como bichos raros cuando entramos aquí a la iglesia, o cuando leemos la Biblia, o cuando les hablamos de Cristo. Se nos quedan viendo como, ¿y estos qué traen? La gente no lo entiende. La gente no entiende que la palabra de Dios vivifica. Es para vida eterna, es para salvación del alma. Amén. Entonces, hermanos, no perdamos de vista que el Señor Jesús, su intención, su propósito es que salvarnos, darnos vida nueva, vida eterna. No aquí en la tierra. Aquí vamos de pasadita, hermano, de pasadita. Y como nos toque vivir y darle gloria a Dios y seguir adelante. Porque lo bueno, las promesas que Dios tiene para nosotros de vida eterna, no son para aquí, sino son para estar, para cuando estemos en su presencia por la eternidad. Hermano, eso sí. Ahí sí, hermano. Dice la Escritura en Apocalipsis que Dios borrará, enjugará toda lágrima, que ya no habrá muerte, que ya no habrá llanto, que ya no habrá dolor. Hermano, ¿te imaginas? Las cosas que hoy te duelen, las cosas que hoy te preocupan, allá ya no va a haber eso. Gozo eterno, paz eterna. Gloria al Señor, hermano. Mientras tanto, tú y yo tenemos que confiar en el Señor y alimentarnos de su palabra. Porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza, la sabiduría para salir adelante. Ahora, ¿te fijas cómo la mesa de los panes de la proposición nos hablaba del sustento, del alimento que Dios proveía a su pueblo? Ahora, a través de Cristo, Dios nos da un alimento, un sustento, pero ya no para el vientre, ya no para el estómago, sino ahora un sustento, un alimento que tiene que ver con nuestra eternidad, con nuestra alma, con nuestro espíritu. Y que es un alimento que no depende de nosotros, que igual es un alimento que depende de ¿quién? Depende de Dios. Dios es el que lo trae a nuestras vidas. Nosotros lo recibimos. Nosotros no lo cocinamos. Nosotros no lo preparamos. Nosotros lo recibimos y lo comemos. Así como el maná. Nada más que la pequeña diferencia es que los que comieron el maná murieron, pero los que comen de este pan que el Señor Jesús nos da, tienen vida eterna. Hermanos, lo que en otras palabras el Señor Jesús nos está diciendo es que su palabra, que su enseñanza
sacia y alimenta nuestro espíritu. Y mira, ¿qué pasa cuando tú y yo nos saciamos? ¿Qué pasa cuando tú y yo comemos bien en casa, por ejemplo? ¿Vas de camino a tu trabajo y se te antoja algo? Pues ya no, ¿verdad? O sea, ya cuando tú vas bien satisfecho, bien llenito, ya no se te antoja nada porque dices, no, ya comí. Ya. O llegas a algún lugar y te ofrecen algo de comer y, ándale, échate un cafecito con un pan. Y dices, ¿sabes qué? Desayuné muy bien, comí muy bien, estoy bien, no, estoy lleno, estoy satisfecho, no tengo hambre, te agradezco, gracias. Cuando tú y yo estamos alimentándonos constantemente de la palabra del Señor en nuestra vida, ¿sabes qué va a pasar? Que el mundo nos va a ofrecer de su comida, el mundo nos va a ofrecer de sus alimentos, el mundo nos va a ofrecer de sus enseñanzas, de sus estilos de vida, de su forma de ser y de su forma de hacer las cosas. Pero cuando tú y yo tenemos el alimento espiritual, la palabra del Señor en nuestras vidas, nos alimentamos constantemente, correctamente, estamos llenos, estamos saciados, ¿qué vas a decir? No, gracias, yo eso no. Oye, que mira, que te invito, que aquí, que... No, gracias, yo estoy bien. Estoy lleno. Espiritualmente estoy satisfecho. No me hace falta lo que tú me ofreces. No me hace falta lo que tú me estás proponiendo. No necesito lo que tú me dices. Porque yo estoy bien. ¿Por qué estoy bien? No porque sea perfecto. Estoy bien en el sentido de que me estoy alimentando de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos sacia, nos llena, nos alimenta de tal manera que lo que nos ofrecen allá afuera ya no nos apetece. ¿Y qué pasa cuando tú comes, hermano? Y cuando ya estás lleno y tú comes de lo que te ofrecen. ¿Qué pasa? Tú ya estás lleno, estás satisfecho y nada más por glotón comes de lo que te ofrecen. ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Te indigestas, te saturas, te sientes mal. Eso mismo pasa cuando tú, alimentado de la palabra del Señor, conociendo las cosas del Señor, comes de lo que el mundo te ofrece. ¿Qué pasa? Te enfermas, te indigestas, te pones mal. Hermanos, el Señor Jesús nos ofrece un alimento espiritual que sacia nuestras almas, que sacia espiritualmente nuestra necesidad. Y que si comemos de lo que el Señor nos ofrece, hermano, no necesitamos más. De verdad. Y si comemos de más, nos indigestamos, nos espiritualmente andamos mal porque comimos algo que no teníamos que comer. ¿Por qué? Porque el alimento que el Señor Jesús nos da es suficiente. Llena, sacia. Amén. Entonces, hermanos, vean qué bendición la palabra del Señor. Dios proveyó de alimento a su pueblo en el desierto. Hoy también el Señor trae alimento para nuestras almas, para nuestras vidas. Amén. Así como el Señor sustentó a su pueblo en el desierto, así también el Señor hoy nos sustenta con su palabra, que es el alimento espiritual para nuestras vidas. Ahora, fíjate algo, y con esto vamos a concluir. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿qué opciones de alimento tenían? ¿Qué opciones? Era solo lo que Dios les daba, solo lo que Dios les proveía. Era comer eso o no comer y morir y perecer. ¿De acuerdo? Hermano, fíjate bien, es exactamente lo mismo hoy. No es que hoy nosotros tengamos opciones para alimentar nuestras almas. No es que hoy tengamos opciones para alimentar nuestro espíritu. No hay opciones, hermano. O comes del alimento que el Señor Jesús nos da a través de su palabra, este pan del cielo, este alimento celestial, este pan que da vida eterna.
comes ese pan o no lo comes y mueres eternamente. No hay opciones. Si tú pensabas que había algún menú, si tú pensabas que había algún buffet, pues hoy no voy a comer de la palabra de Dios, hoy voy a comer de este otro alimento para mi alma. No hay, hermano. No hay. Entonces, hermanos, qué importante es entender que lo que el Señor nos ofrece, nadie más nos lo va a ofrecer. Y que lo que el Señor nos ofrece es lo único que puede dar sustento a nuestras vidas. Si el pueblo de Israel rechazaba el maná en el desierto, no tenían con qué comer. Pues es exactamente hoy, hermano, igual. Fíjate, lo dice el apóstol Pedro. Vamos a terminar con este verso del apóstol Pedro. Es el Evangelio de Juan, ahí mismo, capítulo 6, verso 68, desde el 67. Bueno, desde el 66, fíjate. Juan 6, 66 al 69. Dice la escritura: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando el Señor Jesús habló de esto, no lo entendieron y muchos dejaron de seguir al Señor. No entendieron, creyeron que era una locura lo que Él les estaba diciendo y dejaron de seguir al Señor. Y el Señor se dirige a sus 12 discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? En otras palabras, ¿se quieren ir ustedes también? ¿No les convence lo que yo les digo? ¿No les convence lo que yo les estoy enseñando? ¿No les alimenta lo que yo les ofrezco? Vayan y búsquenle y van a ver que no van a encontrar nada como esto. Eso es lo que el Señor Jesús le está queriendo decir. Vayan y búsquenle. Hermano, ¿para qué le buscamos? Vean la respuesta del apóstol Pedro. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se fija que el apóstol Pedro entendió todo el sermón, todo el mensaje, toda la disertación. El apóstol Pedro no se quedó con la idea de que tenían que comer del cuerpo de Cristo así literal, a mordidas al Señor Jesús, porque eso fue lo que entendieron. El Señor Jesús se estaba refiriendo al alimento, al pan, a lo que tenían que comer, que era su palabra. Y el apóstol Pedro le dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Se fijan? Entendió el apóstol Pedro de qué estaban hablando. Entendió el apóstol Pedro que estaban hablando del alimento que es la palabra del Señor Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y luego continúa: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, no hay otro alimento que pueda sustentar tu alma, no hay otro pan que pueda sustentar tu espíritu, no hay otra palabra que sea capaz de traer salvación y vida eterna a tu vida. Solo y únicamente la enseñanza, la palabra, la doctrina, el evangelio del Señor Jesucristo. No hay más. No hay más, que quede claro, hermanos. Solo el evangelio del Señor Jesucristo, que nos presenta a Cristo crucificado por nosotros pecadores. Solamente ese evangelio, esa palabra, esa buena nueva es capaz de traer una promesa de vida eterna y salvación a nuestras vidas. Solo eso. Si tú te estás alimentando del evangelio, hermano, gloria al Señor. Pero si te estás alimentando de otra cosa, hermano, es alimento chatarra. No sirve. Ay, pastor, es que a mí me dijeron que la prosperidad no sirve eso.
Pastor, es que a mí me dijeron que tengo que decretar y que el universo y que eso no sirve, eso no sirve. Pastor, es que a mí me enseñaron que esto y aquello, si no es el evangelio del Señor Jesucristo, donde nos dice que tú y yo somos pecadores, donde nos dice que el Señor Jesús murió en una cruz para traer salvación y vida eterna para nosotros, y que nuestra salvación no es por obra, sino es por fe, es por gracia. Hermano, si no es esa palabra, entonces estás comiendo algo que no sirve. Solo el evangelio del Señor Jesucristo es pan de vida, que sustenta para vida eterna y que sacia nuestras almas para vida eterna. Amén. Así es que, mi hermano, si no se ha estado alimentando de la palabra, póngase en las pilas, reflexione y pídale a Dios que le dé disciplina para que lea su palabra todos los días. Porque ese es el sustento para nuestras almas. Cuando el Señor Jesús les da el mandato de los panes de la proposición, lo que leímos en Éxodo, dice que deberían de presentarlo como continuamente. ¿Qué es continuamente? Diario, mi hermano. Continuamente. ¿Cuándo come usted? Diario, continuamente, ¿verdad? Oye, pero ayer comiste, sí, pero necesito comer hoy, ¿no? Oye, pero ayer cenaste, sí, pero necesito cenar hoy. Amá, ¿nos sirve de desayunar? Oye, pero ayer, ¿qué no cenaron ayer? Sí, pero hoy necesito mi alimento del día. Hermanos, necesitamos nuestro alimento todos los días. Palabra del Señor todos los días, porque es pan del cielo, porque es alimento que sacia, porque es alimento que nos da vida eterna y salvación al creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese es el alimento, el evangelio, la palabra de Dios a nuestras vidas. Amén. Así es que, hermanos, alimentémonos de la palabra. Amén. Que no falte este alimento en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos.